Saludos participantes del curso Diseño Estructural de Naves Industriales. Mi nombre es el ingeniero Gustavo Romero, seré su facilitador en el desarrollo del presente curso. Curso que es un esfuerzo por parte de la Fundación CIB Joven Zulia, adscrita al Colegio de Ingenieros de Venezuela, así como al Centro de Ingenieros del Estado de Zulia. Dicha fundación, entre otros aspectos y otras cosas, se encarga de la capacitación profesional y mejoramiento profesional de ingenieros y arquitectos pertenecientes a este gremio. En esta oportunidad vengo a conversarles sobre la apertura de este curso, en la cual estaremos viendo de manera superficial el temario, es decir, el contenido programático de los puntos que trataremos a lo largo de este curso, no sin antes mencionarles que esta parte, es decir, esta primera entrega servirá para fortalecer sus criterios de diseño y cálculo, los cuales también se encuentran establecidos en las normas y que son de vital importancia para el entendimiento del desenvolvimiento de desarrollo estructural. ¿Por qué les menciono esto? Porque este curso tiene continuación, tiene una continuidad con una segunda entrega, el cual tiene que ver con el diseño estructural de naves industriales o de este tipo de edificaciones, pero con el uso de software de última generación. Para adelantarles, el software es el SAP 2000. Nosotros creemos conveniente que es muy importante de alguna manera volver a refrescar algunos criterios y términos de diseño y de cálculo estructural, o de alguna manera, si no es refrescar, sería fortalecer. Ya con esta pequeña introducción vamos a la apertura de este curso, de esta primera entrega, en el cual tenemos el siguiente temario, y como primer tema, primera clase, estaremos conversando sobre los aspectos generales del diseño estructural de naves industriales. Esto es algo un poco básico, teórico, no tan largo. Entre los aspectos que podemos recalcar de acá, estaremos hablando sobre definiciones básicas, sobre cuáles son los componentes o cada uno de los elementos que conforman una nave industrial, para qué sirven cada uno de ellos. Estaremos conversando un poco sobre las geometrías adoptadas para los diferentes tipos de naves industriales, así como estaremos conversando sobre la selección de tipos de perfiles, la selección de pórticos o la tipología estructural que pudiéramos adoptar. Esto es un tema un tanto teórico, sin embargo es importante para dar inicio al curso como tal. Como segundo tema, segunda unidad, estaremos conversando sobre el predimensionado de los elementos estructurales, el cual es un tema muy importante, ya que estas son técnicas y metodologías, algunas basadas en experiencia, otras son un poco más analíticas, que se utilizan para poder de alguna manera, como su nombre lo dice, predimensionar, o sea, poder establecer un diseño o unas dimensiones de un elemento estructural previo antes de hacer las respectivas revisiones estructurales del caso, dependiendo de cada elemento. Como tercera unidad, una vez concluida la parte de todo lo que tiene que ver con los criterios del predimensionado, vamos a estar en el tema de análisis de carga y combinaciones actuantes en la estructura, para los cuales puedo adelantar que vamos a conversar un poco sobre lo que son las cargas permanentes, las cargas variables, las acciones de viento. Es un tema muy importante en este tipo de estructura, ya que por el tipo de cerramiento, como el que podemos ver acá en esta imagen, ¿okay? Unos cerramientos de pronto un poco livianos, con materiales metálicos como los paneles, por lo general las acciones de viento causan esfuerzos suficientemente importantes en este tipo de estructura, sobre todo porque se caracterizan por ser estructuras livianas, ¿okay? Entonces aquí en este punto estaremos hablando sobre esos aspectos. En el siguiente tema estaremos conversando sobre el diseño de elementos, correas o vigas secundarias, como ustedes la quieran llamar. Es uno de los temas un poco más largos que tiene el contenido o el temario de este curso. Es decir, acá estaremos hablando sobre todos los criterios establecidos en la norma AISC referente a los elementos sometidos a flexión. Estaremos conversando sobre flexión simple, ¿ok? Y flexión biaxial.
Para adelantarles un poco, la flexión simple es cuando una correa se encuentra en posición totalmente recta, horizontal, es decir, cuando el pórtico es totalmente recto, es decir, que las cargas actuantes sobre la correa llegan a un ángulo de 90 grados a su eje fuerte, en este caso a su eje, o en este caso su eje fuerte. ¿Ok? Mientras que la flexión biaxial es como, por ejemplo, cuando un elemento sometido a flexión o correa, como el que podemos ver acá en la imagen, se encuentra en una cubierta inclinada. Cuando estos elementos que están acá, que son las correas, se encuentran en estos pórticos principales inclinados, se genera un fenómeno llamado flexión biaxial, donde hay una descomposición de fuerzas y el elemento a flexión, en este caso la correa, se debe verificar el momento nominal de la sección y el momento actuante, tanto en su eje fuerte X como en su eje débil, quizás Y. ¿Ok? Es como mencioné, uno de los temas más largos, más completo. Allí en ese tema, aparte de lo que es la flexión, también estaremos conversando sobre el diseño a esfuerzo cortante. También estaremos conversando sobre las condiciones de servicios, como la deformación y la flecha, que es uno de los parámetros también muy importantes a chequear en estos elementos llamados correa. Y como un adicional, un plus, en este curso, en el material de apoyo, se incluye un apéndice con todo el procedimiento para el diseño de conexiones metálicas. Sin embargo, no es no es tema o no es una unidad abarcada por este curso en cuestión. Sin embargo, en este tema de correas, como un valor adicional, como un plus, le incluimos un ejemplo práctico de cómo realizar el diseño o el análisis de conexión simple, es decir, conexión a corte de una correa, es decir, la conexión de la llegada de una correa llegando a una viga principal, o en este caso a una cercha o celosía. Continuando con el temario del curso, el siguiente punto en el que estaremos conversando se refiere a lo que es el diseño de la celosía y de las correas. Estos son uno de los elementos primarios. Les voy a adelantar que para este punto nos vamos a apoyar mucho en una aplicación llamada SW-Truss, de la cual ustedes ya deben tener conocimiento, ya debieron haber recibido información sobre cómo descargar esta aplicación. De todas formas, les comento, la aplicación se llama SW-Truss. Ustedes las pueden descargar a su PC o las pueden descargar en la versión Android para sus equipos móviles, ya que es una herramienta muy versátil que prácticamente nos ayudará demasiado en el desarrollo de el análisis o el diseño estructural de la celosía. Es decir, a través de esta aplicación nosotros vamos a comprender cuáles elementos están sometidos a compresión, a tracción, así como cuáles son sus magnitudes o valores de esfuerzo, para de esa manera proceder a diseñar cada uno de esos elementos de manera individual. Perfecto. Continuando con el tema, con el temario, luego de ver la parte de cerchas y celosías, estaremos con el diseño de columnas. ¿Ok? El diseño de columnas. Luego del diseño de columnas, son elementos sometidos a flexocompresión por lo general. Acá estaremos viendo algunos ejemplos prácticos. Y seguidamente de ese tema o de esa unidad estaremos viendo el tema que tiene que ver con el diseño de los elementos secundarios. ¿Ok? Elementos secundarios que para este tipo de edificaciones, naves industriales, son muy importantes, ya que a pesar de que no son elementos primarios, es decir, no son unos pórticos principales, no son una columna, no son una cercha o una viga tipo celosía, a pesar de ello son muy importantes porque estos se encargan de ayudar a la estabilidad global de la nave industrial. De estos elementos me refiero a los rigidizadores, por lo general, que se encuentran de manera vertical entre pórticos, o rigidizadores en la parte de la cubierta, que ayudan mucho a la estabilidad global de la nave industrial para lo que son cargas sísmicas y, en este caso, cargas de viento. Adicional a esto, también estaremos viendo algunos ejemplos prácticos sobre un elemento secundario llamado larguero, que por lo general son unos elementos. De pronto en esta imagen se puede visualizar, acá tenemos un rigidizador en forma de cruz de San Andrés, que
le da estabilidad adicional a esta estructura. Estos elementos horizontales que están a lo largo de las columnas, que prácticamente están entregiladas acá, se conoce como largueros. Básicamente son elementos sometidos a flexión a nivel de un eje vertical. Trabajan con el peso propio del cerramiento de la cubierta, pero a nivel horizontal trabajan con la presión dinámica o el empuje del viento, ya que el viento actúa sobre estos cerramientos y estos cerramientos le transmiten el esfuerzo a estos elementos largueros. Son básicamente elementos sometidos a flexión, son secundarios, sin embargo son muy importantes para la constitución global o general de la nave industrial como tal. Y como último punto estaremos conversando sobre la elaboración de las memorias de cálculo de este tipo de proyectos. Haremos un repaso, verán un ejemplo práctico de una memoria de cálculo ya realizada, para que ustedes vean cómo se forma, cómo está constituida, qué aspectos deben tocar allí en esa memoria de cálculo, en fin. Entonces, bueno, ya con este temario y con esta introducción nos adentramos al contenido, y acá tenemos el primer punto, que son los aspectos generales para el diseño de naves industriales. Acá podemos ver todos los puntos que van a ser tratados, de los cuales ya estuvimos mencionando. Acá quiero mencionar uno que es muy importante, que tiene que ver, aparte de la selección de los perfiles metálicos a utilizar, que ya lo estuvimos mencionando anteriormente, este punto que es bien importante, que tiene que ver con la selección de la cubierta. ¿Ok? Es muy importante este punto, la selección de la cubierta, ya que la cubierta de alguna manera influye en muchos aspectos. Es decir, dependiendo del uso que mi edificación vaya a tener, deben, como diseñadores de naves industriales o como diseñadores estructurales, deben conocer las ventajas que ofrece utilizar un tipo de cubierta u otra. Yo cito un ejemplo: si mi nave industrial se va a dedicar a un centro ferretero, el cual va a ir acondicionado, es decir, necesito que haya un confort en la parte interna con algunos equipos de aires acondicionados, es probable que tenga que seleccionar una cubierta tipo panel sandwich, las cuales se caracterizan por ser unos excelentes aislantes térmicos y acústicos. ¿Ok? Entonces, bueno, si es otro tipo de uso, como por ejemplo, por citar, tipo ganadería o ganadería porcina, o otro tipo de ganadería, de pronto el panel sandwich no es la solución más rentable o más económica, sino que de pronto se pudieran trabajar con otros tipos de cubiertas climatizadas, un poco menos aislantes térmicos y acústicos. ¿Ok? Con el siguiente punto tenemos lo que es el tema de los predimensionados de los elementos estructurales. Como podemos ver acá en las imágenes, acá tenemos la imagen referencial de una cubierta, acá cuando se está armando el pórtico. Acá en este tema estaremos conversando sobre el predimensionamiento de correas, que son estos elementos sometidos a flexión, prácticamente estos elementos que están acá. Estaremos conversando sobre el predimensionamiento de cerchas. En este caso, en estas imágenes no hay cercha, pero sí hay unos pórticos principales de alma llena y sección variable. Ok, pues están acartelados. Ok, son secciones que están acarteladas, o pórticos acartelados. Luego estaremos conversando sobre el predimensionamiento de columnas, es decir, cuáles son los criterios y las metodologías utilizadas para poder estimar de manera adelantada o hacer un prediseño, es decir, un predimensionamiento de cada uno de los elementos estructurales, en este caso de correa. Y también estaremos conversando un poco sobre el predimensionamiento de los elementos secundarios llamados arriostres, los cuales básicamente se predimensionan por el criterio de esbeltez, es decir, son como la norma lo establece, la ISC, el American Institute of Steel Construction, establece que para elementos secundarios metálicos la relación de esbeltez tiene que ser menor o igual a 300. Para elementos primarios, 240 es el valor. Incluso para columnas, que son elementos sometidos a compresión y a flexocompresión, el término de relación de esbeltez es muy importante a la hora del diseño, y para esto la norma establece que no debería ser mayor de 200. ¿Ok? Entonces, con el tema que tiene que ver con el predimensionado de elementos estructurales,
básicamente tocaremos correas, cerchas, columnas y arriostres. Perfecto. Luego, en el tema de análisis de carga y combinaciones actuantes a la estructura, como podemos ver acá en las imágenes referenciales, estaremos tocando el punto, acá en el desarrollo del curso, el punto de las cargas permanentes, no tanto en el tema de teorías y de cuestiones básicas teóricas, ¿ok? Sino a nivel de ya de hacer un análisis de carga, como podemos ver acá en esta tabla de imagen referencial, donde se ve detallado cada uno de los pesos propios de los elementos utilizados en el análisis de carga, ¿ok? Como la cubierta, el perfil predimensionado, el sistema de iluminación, sistema contra incendios, y son otros elementos adicionales que se toman en cuenta en el peso de los elementos llamados correas o de pronto cerchas, porque son algunos misceláneos que estarán colocados sobre las estructuras como tal. Entonces, bueno, en este punto estaremos conversando sobre las cargas permanentes, las cargas variables y las cargas accidentales. En este caso, para este tipo de estructura hay dos tipos de cargas accidentales, unas de sismo y otras de viento. En este curso nos vamos a enfocar en las cargas de viento, como lo mencioné anteriormente. En este tema vamos a hacer un recorrido por la norma 2003 Covenin, es la norma venezolana referente a este tema que tiene que ver con las acciones de viento en edificaciones y construcciones. Perfecto, como podemos ver acá en esta imagen referencial, podemos ver cómo el viento causa un empuje en las fachadas verticales a 90 grados de ángulo y en algunas fachadas de sotavento, de barlovento, que son estas, ok, y las de sotavento las que causan succión y las de barlovento las que causan empuje o compresión. Es probable que en estas cubiertas, dependiendo del ángulo de inclinación que la cubierta posea, mientras menor sea el ángulo de inclinación, por lo general el viento simplemente causa una succión, y para el diseño de correas no es tomado en cuenta el empuje del viento. Sin embargo, para el diseño de las columnas sí, a pesar de también tomar en cuenta el peso propio o la carga axial que reciben de los diferentes pórticos principales o de las cerchas o de las vigas principales, también se analiza cómo hay una carga uniformemente distribuida a lo largo de la columna como tal. Entonces, como les estaba mencionando, prácticamente en las caras de barlovento el viento produce empuje, en las de sotavento, que son acá, produce succión, y en las cubiertas va a depender del ángulo de inclinación, es decir, de los coeficientes de forma, para ver si el viento causa succión o carga también o causa, perdón, también un empuje o una carga, una presión. Perfecto. En el siguiente punto, que tiene que ver con el diseño de correas o vigas secundarias, como podemos ver acá en la imagen referencial, estos son los elementos para los que por primera vez se están familiarizando con estos términos. Estas son las correas donde de manera transversal se apoyan las diferentes cubiertas, ¿no? O láminas que utilizamos de cubrición. En este punto de diseños de correas vamos a trabajar con diseño por flexión simple y flexión biaxial, como les había mencionado. Luego estaremos haciendo lo que es el diseño por esfuerzo cortante, dándoles un breve repaso. Estos elementos correa son elementos sometidos a flexión. En este caso, por ser una cubierta inclinada, tienen una flexión biaxial, donde acá aplica esto. Y también se hace el diseño a cortes, es decir, como toda viga simplemente apoyada, tiene un diagrama de momento flector, pero también tiene un diagrama de esfuerzo cortante, ¿ok? Tiene un esfuerzo cortante que forma parte como de dos triángulos, uno positivo, uno negativo, donde el momento es máximo, el corte es cero, donde el momento es cero, el corte es máximo. Es decir, que el corte es máximo en los apoyos. Perfecto. Entonces, eso estaremos hablando un poco en el tema de esfuerzos cortantes. El diseño por deformación o flecha tiene que ver más con las condiciones de servicio. Acá estaremos haciendo unas revisiones y unos chequeos sobre lo que tiene que ver con la flecha o deformación actuante en función de la luz, de la longitud que tenga la correa y en función de la carga aplicada a estas correas. Se va a comparar con una flecha límite o una admisible máxima, y por supuesto tiene que ser menor que esta para que pueda satisfacer los criterios de servicio como tal de este elemento.
¿ok? Y esto es algo superficial, ¿no? Por supuesto, en cada uno de los temas vamos a profundizar un poco más. Con respecto a este tema de diseño de correas, el último punto que había mencionado en la presentación, en la portada, que decidí incluir como un adicional, un plus, que tiene que ver con el diseño de la conexión en la correa. ¿Ok? Esto, hay incluso dentro del material de apoyo, hay una guía que es un apéndice donde están cada uno de los pasos a seguir para el diseño de las conexiones de correa. Sin embargo, acá haremos unos ejemplos prácticos. En el siguiente tema, que tiene que ver con el diseño de cerchas o reticulado, allí estaremos hablando un poco sobre lo que es la estabilidad estructural del reticulado. Es decir, son una serie de ecuaciones donde nosotros determinamos si el elemento llamado cercha es estable externamente e internamente, ¿okay? Si es isoestática. Se realiza por medio de las tres ecuaciones de estática, es decir, sumatorias de fuerzas en vertical, sumatorias de fuerzas en horizontal y sumatorias de momentos, todas tienen que ser igual 0. Acá lo más importante es que estaremos, aparte de establecer el criterio de diseño de las geometrías, de qué tipo de perfiles son más ideales para este tipo de elementos, que bueno, eso también depende mucho de la arquitectura y de la economía que se busque en el diseño, ¿no? Acá estaremos utilizando una apps de sistemas operativos Android para sus equipos móviles, incluso puede ser descargada para sus PC, para sus computadoras, que se llama SWTrust. También quise colocar el software SAP 2000, pero esto, como lo mencioné, lo vamos a dejar para una siguiente entrega del curso, donde se estarán haciendo el diseño de este tipo de edificaciones industriales mediante el uso de software de última generación. Una vez utilizada la app SWTrust, esta nos dará una información muy importante para nosotros empezar a lo que es el diseño de los elementos del reticulado, es decir, elementos que pueden estar sometidos a tracción o a compresión. Si nosotros viéramos esta imagen referencial, esto es una cercha tipo Warren, porque no tiene elementos verticales intermedios que acorten el recorrido de estos diagonales. Cuando nosotros idealicemos en la aplicación este tipo de cerchas o cualquier otro tipo de cerchas que utilicemos, esta aplicación o este programa nos va a dar una información muy importante, como cuáles barras están a compresión, cuáles barras están a tracción, ¿ok? Y cuáles son los valores, cuáles son sus magnitudes, para nosotros proceder al diseño de cada uno de estos elementos y poder determinar de qué sección va a satisfacer el diseño del reticulado completo como tal. Luego de culminado el tema del reticulado, vamos a conversar un poco sobre el diseño de las columnas. Vamos a hablar sobre lo que es la verificación del pandeo flexional, que es uno de los primeros criterios que hay que establecer, la verificación del pandeo torsional, la resistencia a la compresión y resistencia a la flexocompresión. Acá tenemos una imagen referencial donde podemos ver que, por lo general, les quiero adelantar algo, este tipo de elementos llamados columnas para naves industriales no soportan grandes cargas, ¿ok? Por lo general ellas reciben unas cargas axiales, es decir, una carga puntual P, que proviene de unos pórticos o de unas vigas principales o, en su defecto, de algunas cerchas, algunas vigas tipo celosía. Debido a que la mayoría de las cubiertas de estas naves industriales son muy livianas, por lo general los pesos no son, o las cargas no son muy grandes, ¿ok? Pero aquí hay una característica muy importante de este elemento, que es muy esbelto. Por lo general son columnas muy altas, ¿ok? Y les quiero adelantar que el criterio de diseño que más predomina en este tipo de elementos, por lo general, no es el de la carga crítica, es más que todo de la relación de esbeltez, ¿ok? Por lo general lo que gobierna es la relación de esbeltez por la gran longitud o altura que poseen este tipo de columnas. Sin embargo, también les quiero mencionar que siempre se ven sujetas a flexocompresión, no solamente por la excentricidad accidental que pueda ocurrir de la reacción que proviene de las vigas principales, sino que el viento, a través de estos elementos llamados largueros y sus cubriciones, generan unas cargas distribuidas en cada uno de estos elementos a través de unas áreas tributarias, ¿ok?
Entonces eso genera una carga horizontal distribuida y que se estudia también como un elemento tipo viga, es decir, sometidos a flexión y a compresión al mismo tiempo. Perfecto, continuamos. Con el punto 7 o la unidad 7, acá estaremos conversando sobre los elementos o el diseño de los elementos secundarios, diseños tipo Arioste y diseños tipo largueros, de los cuales ya, bueno, he mencionado anteriormente. Cuando estemos ya en el desarrollo de esta unidad, prácticamente esto es el penúltimo tema, el penúltimo punto. Bueno, les puedo adelantar que para este tipo de arriostres, que son muy importantes, son secundarios, pero son muy importantes para la estabilidad global de la nave industrial. Les quiero adelantar que el criterio que prevalece para el dimensionamiento o el predimensionamiento de estos elementos, por lo general, es el de la relación de esbeltez, ¿ok? Que no exceda los 240 o el máximo de 300 para elementos secundarios. Con eso bastará para poder diseñar. Recordemos que estos elementos no reciben carga directamente, cargas vivas o pesos permanentes de cubiertas directamente como tal. Estos elementos, por lo general, dependiendo del movimiento traslacional, de empuje, dependiendo si es viento o si es sismo, algunas de estos elementos barra puede estar sujeto a compresión o atracción, y en eso se basará los ejemplos prácticos de este tipo de elementos. Y acá yo había mencionado anteriormente que son largueros, son elementos que se utilizan para el cerramiento de la nave industrial, son muy necesarios, pero que por lo general cuando el viento genera ciertos empujes en estas cubriciones, en estos cerramientos, estos largueros son sometidos a flexión, ¿ok? Entonces esto básicamente se diseñan a flexión. Y el último punto, que tiene que ver con la elaboración de la documentación del proyecto, la llamada memoria de cálculo. Acá podemos ver una portada de un reporte que arroja el software ETABS, donde, bueno, básicamente hice esta geometría solamente en aspecto de hacer el dibujo, ¿no? de plantear una geometría para este curso. Y bueno, acá en este punto nosotros vamos a ver qué contempla y cuáles son los puntos o los componentes que conforman una memoria de cálculo. Pues una memoria de cálculo, digamos, básica, ¿no? No todas las memorias de cálculo están, no todas las hacen iguales, pero sí hay muchos puntos y muchos elementos que toda memoria de cálculo debe poseer, ¿okay? Y esos son los puntos que vamos a estar tratando en este tema como tal. Entonces, bueno, ya con esto me despido de ustedes. No sin antes, me despido de ustedes con respecto a esta apertura del curso, el cual espero haya sido de su agrado, les haya quedado claro de cuál es el temario, ¿okay? Cuáles son los puntos que vamos a tratar en el contenido del curso como tal. Posterior a este video tutorial, estaremos enviándoles el video o colgando en la plataforma el video que tiene que ver con un recorrido rápido, un poco más corto que este, con respecto al material de apoyo que se estará utilizando en el contenido del curso como tal, hablando de normas, hablando de hojas de Excel, unas hojas de Excel personalizadas que preparé para ustedes. Les va a quedar a ustedes como material de apoyo que les va a servir a agilizar los cálculos de elementos sometidos a flexión, elementos sometidos a compresión y elementos sometidos a tracción, así como otro tipo de material de apoyo, como algunos catálogos, algunos manuales, algunas tablas, las cuales nos va a servir para poseer la información necesaria al momento de realizar nuestros diseños estructurales. Bueno, ya con esto me despido. Nos vemos hasta el próximo video, hasta la próxima unidad. Hasta luego, que estén muy bien.